Omar García Harfuch da un fulminante golpe a la delincuencia organizada que opera dentro de reclusorios mexicanos. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se han detectado que 12 centros penitenciarios del país concentran 56% de las líneas telefónicas denunciadas por extorsión en el número 089. En el informe del Gabinete de Seguridad, el secretario detalló que para inhibir este delito y proteger a la población, se ha dado la orden de bloquear todas las señales de celular, las antenas de comunicación en torno a los penales de Altamira y Matamoros, Tamaulipas, así como el bloqueo total de los servicios 3G y 4G de la telefonía celular en los alrededores del penal de Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México, ya que dentro de estos penales existe una organización muy grande que controla todo un sistema para extorsionar a la ciudadanía. Además, indicó que en el primer trimestre del próximo año estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México, para así acabar de una vez por todas las extorsiones que se realizan desde las cárceles mexicanas. Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar, precisó. En Palacio Nacional, el secretario de Seguridad informó que desde el inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión se han realizado 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios del país, donde se han asegurado teléfonos celulares, chips, drogas y diversos tipos de armas. Detalló que han sido reportados 2.389 números telefónicos desde los que se busca extorsionar a la población, de los cuales se ha logrado bloquear 33% de esas líneas. Omar García Harfuch destacó el incremento en el número de denuncias a la línea de atención 089 contra ese delito, donde se han recibido más de 83.831 llamadas. El secretario de Seguridad resaltó que gracias a estas denuncias se logró evitar 75% de las extorsiones, mientras que 8.682, equivalente a 10%, sí se dio la extorsión. Además que se ha logrado generar 2.929 carpetas de investigación y se ha detenido a 478 personas relacionadas con este delito. Ante este tenor, la presidenta de México reconoce el trabajo del secretario de Seguridad en este primer año de gobierno. El gobierno de México, hombro a hombro con los gobiernos locales y la sociedad, sigue priorizando la seguridad que se merece cada familia mexicana. Para ello, la estrategia es clara con sus 4 ejes de seguridad. Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero la estrategia está dando resultados. Muestra de ello es la disminución constante de los homicidios dolosos, que se han reducido en un 37.3% de septiembre de 2024 a octubre de 2025, lo que se traduce en 32 homicidios menos cada día. Estos resultados también se han dado en los delitos de alto impacto, los que han presentado una reducción significativa de enero a octubre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año 2019. Entre los que destacan: secuestro, menos 59%, robo a negocio con violencia, menos 56.8%, robo a casa-habitación con violencia, menos 52.3%. Robo a transportista con violencia, menos 49.9%. Y total de robo con violencia, menos 48.6%. Además, un paso significativo en la protección de la salud e integridad de la juventud mexicana es la incautación histórica de grandes cantidades de droga que desde octubre de 2024 se han realizado.
Las más importantes son las poco más de 1.7 toneladas y más de 4 millones de pastillas de fentanilo, las casi 154 toneladas de metanfetaminas, las aproximadamente 65 toneladas de cocaína y cerca de 75 toneladas de marihuana, y el desmantelamiento de 1.614 laboratorios clandestinos y áreas de concentración. Ante el lamentable suceso ocurrido recientemente en Uruapan, se implementó el Plan Michoacán para la Paz y Justicia, que se basa en 12 ejes con más de 100 acciones para atender las causas, de las que sobresalen el desarrollo económico sustentable, infraestructura, programas del bienestar y salud, cultura y justicia, destacando además acciones en materia de seguridad. Este plan se fortalecerá con la opinión y la experiencia de los pueblos originarios, autoridades tradicionales, municipales, estatales, con los trabajadores del campo y las familias michoacanas. También se reforzará la seguridad en la región con unidades militares conjuntas, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía Estatal, con fortalecimiento de inteligencia e investigación, un despliegue ágil, flexible y dinámico que contempla el empleo de ingenios tecnológicos, sumando el sellamiento de los estados vecinos en este esfuerzo. Dentro de esta estrategia se instalarán mesas de seguridad quincenales con el Gabinete de Seguridad y se fortalecerá la denuncia anónima ante el delito de extorsión y otros de alto impacto. La atención a la población ante contingencias naturales y de diverso orden es una misión más de nuestro Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, a través de los planes DN3E y Marina. Por ello, reconocemos una vez más su trabajo ante las afectaciones ocasionadas por las intensas lluvias en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En estas tareas, los efectivos de las Fuerzas Armadas, en estrecha coordinación con diversas dependencias de los gobiernos federal y estatales, demostraron una vez más su compromiso inquebrantable con la nación, desplegando un trabajo incansable 24 horas, para restablecer la normalidad en las zonas afectadas. Entre las acciones realizadas, sobresale la materialización del mayor puente aéreo en la historia de México en apoyo a la población ante un desastre natural. Este monumental esfuerzo incluyó la participación de 47 aeronaves pertenecientes a instituciones militares, gubernamentales y de la iniciativa privada, que han realizado más de 1.600 operaciones aéreas transportando más de 500 toneladas de insumos vitales. Gracias a esta labor conjunta, se logró la entrega oportuna de despensas y agua potable, la instalación de albergues y cocinas comunitarias, así como la remoción de escombros y liberación de caminos, lo que contribuye de manera decisiva al restablecimiento de la vida cotidiana en las comunidades afectadas. La construcción de la paz con justicia y el bienestar de cada mexicano es una tarea compartida, y juntos, con el esfuerzo de todos, avanzamos hacia un país más próspero. Estos resultados son el reflejo del compromiso firme y permanente del Gobierno de México con la integridad, tranquilidad y desarrollo de nuestro pueblo. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días. A nombre de las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, informaré primero los resultados obtenidos en el pasado mes de octubre. En este periodo, en el mes, fueron detenidas más de 2.300 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron más de 13 toneladas de droga y casi 1.700 armas de fuego.
Se desmantelaron 47 laboratorios y áreas de concentración para la producción de metanfetaminas. Asimismo, en 13 meses de la presente administración, del 1 de octubre del 2024 a la fecha, tenemos los siguientes avances. Han sido detenidas 37,000 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 300 toneladas de droga, incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo, además de 18,981 armas de fuego. El Ejército y la Marina desmantelaron 1,614 laboratorios para la producción de metanfetaminas, lo que representa una afectación económica de cientos de millones de pesos para la delincuencia organizada. También son millones de dosis de droga que no llegarán a las calles y no afectarán la salud y desarrollo de miles de jóvenes. Estas detenciones, aseguramientos, incremento de operaciones directas con las entidades federativas, sumado a los otros ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, como atención a las causas, como lo acaba de mencionar la Secretaria de Gobernación, han tenido un impacto directo en la disminución de la incidencia delictiva, que se ve reflejado en la reducción de 37% en el promedio diario de homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a octubre del 2025. Mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas. En Tijuana, Baja California, durante un cateo fueron detenidas 2 personas, entre ellas Saúl N., alias SS, líder de una célula delictiva y responsable del trasiego de fentanilo y metanfetamina hacia los Estados Unidos. En un tramo carretero de Durango, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron a una persona y aseguraron un tractocamión que transportaba más de 13 toneladas y 13,400 litros de sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas como la metanfetamina. En Tepozotlán, Estado de México, fue detenido Yair Francisco N., alias H4, miembro del cártel de los Beltrán Leiva, también con orden de aprehensión con fines de extradición a los Estados Unidos, por delitos de narcotráfico, asociación delictuosa contra la salud, uso de armas de fuego exclusivo de las Fuerzas Armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En Chilpancingo, Guerrero, en una operación encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Alejandro N., autor material del homicidio del párroco Bertoldo Pantaleón Estrada, ocurrido en el municipio de Eduardo Neri, logrando que este lamentable crimen no quedara impune. También en Guerrero, elementos de la Secretaría de Seguridad que daban seguimiento a un delito tan delicado como es la extorsión y atendían diversas denuncias ciudadanas en el mercado central de Acapulco, fueron agredidos por sujetos armados, donde 3 agentes de investigación de esta secretaría resultaron lesionados y uno de los agresores perdió la vida. En seguimiento a este hecho, se realizaron operativos coordinados por el Gabinete de Seguridad y las autoridades de los estados de Guerrero y Morelos, lo que permitió la detención de 6 personas. Entre los detenidos se encuentra Antonio N., autor intelectual del ataque y líder de la célula criminal. En una operación marítima en las costas de Michoacán, la Secretaría de Marina aseguró 2.5 toneladas de cocaína. Con este evento suman ya 51 toneladas de esta droga aseguradas en el mar en la presente administración. En Michoacán también se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Heriberto N., integrante de la célula delictiva La Huacana, dedicada al secuestro y delincuencia organizada. En operativos realizados en Nayarit, se aseguraron 705 artefactos explosivos improvisados y más de 21,000 cartuchos, así como 500 cargadores. En Quintana Roo, como resultado de una investigación del Gabinete de Seguridad encabezados por el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, se detuvo a Micael Michailis, alias El Griego, buscado por Europol por delitos de tráfico de armas, droga y lavado de dinero. Este sujeto cuenta con ficha roja de Interpol y orden de arresto en Suecia, al ser identificado como líder de un grupo nombrado Dalen. También fue detenido Tomás Alejandro N., investigado por operaciones con recursos de procedencia ilícita. En el estado de Sinaloa, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos mantenido la presencia del Gabinete de Seguridad y trabajamos de manera permanente con las autoridades locales. Nos hemos reunido con diferentes sectores de la población para escuchar sus inquietudes y generar estrategias conjuntas. En 2 acciones operativas en Mazatlán y Culiacán, fueron detenidas 5 personas relacionadas con grupos delictivos generadores de violencia en la región, a quienes se les
relaciona con homicidios, venta de droga y otros hechos violentos. En Culiacán fueron detenidos 6 integrantes de una célula delictiva vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Algunos de ellos habían sido detenidos en diciembre del año pasado. Están José Manuel N., Juan Carlos N., líder de la célula Luis Ezequiel N., quien en esta acción perdió la vida. También personal de la Secretaría de Seguridad detuvo a Daniel N., alias El Dani, objetivo buscado por autoridades de Estados Unidos por su participación en delitos de conspiración para la distribución de fentanilo. Cuenta con orden de arresto y ficha roja también, detenido en Culiacán, Sinaloa. En 3 operaciones coordinadas en Sonora, fueron detenidos 4 integrantes de las células delictivas Los Yillos y Los Arzate, vinculados con trasiego de droga, secuestro y delincuencia organizada. Además, fue detenido un integrante del Cártel del Pacífico, que transportaba en un tractocamión más de 1,000 litros de metanfetamina líquida oculta en productos de limpieza. En un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad y autoridades estatales de Tabasco y Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez fue detenido Leonardo Arturo N., integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsión a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en la entidad. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021. En San Luis Río Colorado se ejecutaron 2 órdenes de cateo donde fue detenido Abdel N., alias El Toro, y Miguel Ángel N., integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes se les aseguraron diversos narcóticos y armas de fuego. En Tabasco, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía General del Estado detuvieron a 20 personas relacionadas con un grupo delictivo, entre ellas el líder de esta célula, Jorge Armando N., así como a 4 policías municipales. Estos detenidos están vinculados con una agresión en Macuspana en días pasados, donde lamentablemente 2 mujeres perdieron la vida, además de otros hechos delictivos. Se aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga. En acciones para combatir el mercado ilícito de combustibles, se realizaron operativos en Chihuahua, Guanajuato y León, donde se decomisaron más de 2 millones de hidrocarburo, además de una toma clandestina y un túnel. Se aseguraron 15 tanques y contenedores, 5 pipas y fueron detenidas 5 personas. A partir del 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se han detectado que 12 centros penitenciarios concentran el 56% del total de líneas telefónicas reportadas para extorsionar a través del 089. Para evitar que este delito se cometa desde el interior de los penales y proteger a la ciudadanía, se han implementado acciones conjuntas de inteligencia, bloqueo de señal, revisión tecnológica y operativos de supervisión. Para ello, se realiza la instalación de inhibidores de señal, sistemas de circuito cerrado avanzados, sensores de movimiento, escáneres de seguridad y tecnología en centros penitenciarios federales. El 33% de las líneas detectadas han sido bloqueadas mediante el retiro de la antena en Altamira, Tamaulipas, cambio de antena en Matamoros y bloqueo total de los servicios 3G y 4G en San Martín Acatitla, en Santa Marta Acatitla, en la Ciudad de México. En el primer trimestre del 2026 estarán bloqueados los 14 reclusorios federales y los 13 de la Ciudad de México. Desde que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad, Guardia Nacional, con apoyo de Prevención y Reinserción Social y otras dependencias, han hecho 730 revisiones en los 275 centros penitenciarios. En estas revisiones se han asegurado módems, teléfonos, chips, drogas y armas. Prevención y Reinserción Social ha realizado 4,608 revisiones ordinarias en los eferesos, donde se han decomisado y asegurado más de 84,000 objetos desde el inicio de la administración. Desde que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se mantiene un incremento en el número de denuncias en el 089, donde se han recibido a la fecha más de 83,800 llamadas, de las cuales 62,716 llamadas, que representan el 75%, fueron extorsiones no consumadas debido al acompañamiento de los operadores a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva. También se atendieron 12,433 llamadas de ciudadanos que se comunicaron al 089 con la finalidad de reportar un número de teléfono desde el cual los habían intentado extorsionar.
Se recibieron 8.682 denuncias, es decir, 10% del total de las llamadas que se trataron de extorsiones consumadas, las cuales fueron turnadas a las fiscalías locales para su seguimiento y realizar las investigaciones que correspondan. Se generaron, gracias a esto, 2.929 carpetas de investigación. Agradecemos la confianza ciudadana para realizar estas denuncias y contribuir en numerosas investigaciones que nos ha permitido detener a quienes realizan este delito y poder bloquear los números casi de manera inmediata. Desde el 6 de julio al 3 de noviembre, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad, con apoyo de las autoridades locales, han sido detenidas 478 personas en 22 entidades del país por el delito de extorsión. En el combate a este delito destaca las siguientes acciones. En Aguascalientes, en un operativo encabezado por la Fiscalía del Estado, en colaboración con el Gabinete de Seguridad, fueron detenidos 4 hombres vinculados con actividades delictivas a quienes se les aseguró armamento. Entre ellos se encuentra Armando N. alias El Charro y José Manuel N., operadores regionales de una célula delictiva, ambos responsables de extorsiones, secuestros, venta de droga y homicidios. También se cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Carlos Alberto N., colaborador de Armando N., acusado por delitos de desaparición, privación ilegal de la libertad y lesiones dolosas. En diferentes cateos realizados en Jalisco fueron detenidos 3 integrantes de un grupo criminal, entre ellos Nazario N., generador de violencia, responsable de actividades ilícitas como extorsión y venta de droga. En diversos operativos realizados en Buenavista, Tomatlán, fueron detenidos 3 integrantes de grupos delictivos generadores de violencia relacionados con la extorsión a productores de limón y distribución de droga, a quienes se les aseguró armas y droga. Entre los detenidos se encuentra John Mario N., relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en Apatzingán y Tierra Caliente, además de realizar actividades de reclutamiento y entrenamiento de una célula delictiva. Derivado de trabajos de investigación, tras el homicidio de Bernardo Bravo, líder de citricultores en la región, se realizó un operativo en Apatzingán, Michoacán, encabezado por elementos de Defensa Nacional, en coordinación con las autoridades del Estado y el Gabinete de Seguridad, donde fue detenido Rigoberto N., identificado como uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros en este municipio. Las investigaciones continúan y las operaciones también. Muchas gracias. Pues esta es la información del Gabinete de Seguridad. Voy a destacar 2 cosas. La primera, les voy a mostrar la gráfica del incremento en los homicidios y la reducción en los homicidios a partir de la llegada primero del presidente López Obrador y después de nosotros. Calderón, del 2006, último año de Fox, al 2012, último año de Calderón, los homicidios aumentaron en 148%, resultado de la llamada guerra contra el narco. Peña, del último año de Calderón al último año de Peña Nieto, aumento en los homicidios dolosos de 42%, que en realidad la estrategia fue prácticamente la misma. Llegada del presidente López Obrador, del último año de Peña 2018 al último año del presidente López Obrador 2024, la reducción de homicidios 9%. Del último año 2024, que el presidente López Obrador deja el gobierno el 30 de septiembre, nosotros entramos el 1 de octubre, al 31 de octubre del 2025, una reducción del 28% en los homicidios dolosos.
Ahora, si vemos el último año completo desde que entramos, desde septiembre del 2024 a octubre del 2025, el otro son años completos. En este caso es desde nuestra llegada, 1 de octubre a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%. ¿En qué consiste la estrategia? Son dos brazos de la estrategia. La primera, la atención a las causas. Jamás vamos a renunciar, porque esa es nuestra esencia, atender a los jóvenes. Educación, cultura, deporte y la llegada del gobierno a muchísimos municipios donde no se había llegado. Casa por casa, con todos los servicios del Gobierno de México, los programas de bienestar, atención a las familias de manera individualizada, atención a las causas, más todos los programas de bienestar y toda nuestra política humanista. Y la otra, cero impunidad. Son 37,000 generadores de violencia que han sido detenidos en estos 13 meses, en toda la República. ¿Cómo se ha logrado? Fortaleciendo la estrategia de inteligencia e investigación y de coordinación. Entonces son los dos, siempre lo planteamos así. Y particularmente 4 ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, que permite realizar detenciones dentro de la ley, en nuestro marco jurídico, y la coordinación. 37% de reducción en homicidios dolosos, de septiembre del 2024 a octubre del 2025. 32 homicidios menos diarios. ¿De dónde viene la información? De las fiscalías estatales. 32 fiscalías estatales que envían su información todos los meses, todos los días, y luego se consolida cada mes. De todos los estados, los gobernados por todos los gobernadores, gobernadoras, la jefa de gobierno. 37% de reducción. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas. Presidenta, buenos días. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. En estos pasados días, el cínico de Felipe Calderón, ahorita que veía la gráfica que nos mostraba, defendía en un foro empresarial en Argentina su guerra contra el narco y básicamente pide el regreso de la guerra contra el narco porque dice que funcionó a pesar de los sabotajes de gobiernos locales, y dice que al final de su sexenio todo se echó a perder porque no se siguió esa guerra contra el narco. Lo menciono porque algunos de aquellos que callaron, cómplices desde los medios de comunicación con aquel pacto de silencio que firmaron en tiempos de García Luna y Felipe Calderón, hoy hablan del horror de que haya sido un adolescente el que asesinó a Carlos Manso, el presidente municipal de Uruapan. Yo creo que les falla la memoria porque en tiempos de Calderón, en la guerra contra el narco, se hablaba, de acuerdo a lo que me documenta el maestro Francisco Cruz, autor de Tierra Narca, que ya lo había publicado precisamente, el papel del crimen organizado reclutando a niños como sicarios, que había por lo menos 30,000 niños en las filas del crimen organizado, que en el 2010 se hablaba de la posibilidad de que fueran reclutados 250,000 menores de edad. Para aquellos que dicen que hace mucho tiempo lo de la guerra contra el narcotráfico y que critican incluso lo que dice usted aquí en la mañanera y las declaraciones que hizo Alfredo Ramírez Bedoya también
el gobernador de Michoacán, señalando a dos responsables de lo que pasa en Michoacán, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Le planteo esto porque ahora esos que callaron se dicen sorprendidos o dolidos porque haya sido un menor de edad el gatillero. ¿De qué tamaño es el reto, comparándolo con la guerra contra el narco de Felipe Calderón, presidenta, esta posibilidad de reclutamiento de menores de edad? ¿Qué tanto se ha avanzado con esto que también le critican mucho, que es, desde tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la atención a las causas, desde una, por cierto, deshonestidad intelectual de algunos que publican en medios de circulación nacional como Enrique Krause, que habla que se abandonó a las víctimas, que se abandonó lo que le corresponde al gobierno, que es proteger la vida de los mexicanos y mexicanas, pero nada menciona precisamente de lo que ocurría desde la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, presidenta. El periodo de Felipe Calderón se caracterizó, entre otras muchas cosas, en lo que él llamó la guerra contra el narco, en dos características. Una, primero sacó al ejército a combatir al narco sin un marco jurídico. Y eso generó muchos problemas. Pero él defendía, porque solamente hay que escuchar porque finalmente él es quien define la política. Y no lo digo por el ejército, porque es de lo mejor que tiene México, la Marina y el ejército. Lo vimos en las lluvias, lo veo todos los días. Yo estoy agradecidísima por el trabajo del ejército, de la defensa y de la Marina, de la Guardia Nacional. Y realmente el pueblo de México quiere mucho estas instituciones, sino más bien la concepción desde quien fue presidente, por cierto, que llegó con un fraude electoral. Entonces, no es un asunto del ejército, sino de quien entonces jugaba el papel de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Él decidió una estrategia, al llamarle guerra, de confrontación. La guerra es confrontación, con armas. Y él mismo hablaba de que no importaba que hubiera víctimas colaterales. ¿Qué quiere decir víctimas colaterales? Civiles, personas, niños, niñas, jóvenes, que en un enfrentamiento podían ser alcanzados por una bala y no importaba, de acuerdo con el entonces presidente, porque era parte de la guerra. ¿Quién declara una guerra en su propio país? Eso no quiere decir que no actuemos nosotros frente a los grupos delictivos, porque también han querido poner eso. Pero él decidió ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué quiere decir? Que se ejecutaba a un presunto delincuente por el solo hecho de ser un presunto delincuente sin un juicio. Y hay muchos ejemplos durante aquella época. Pero no solo eso, sino que puso al frente de esa guerra a un personaje que hoy está preso en los Estados Unidos por favorecer a un grupo delictivo. ¿Cómo defender aquella actuación? Pero además no dio resultados. Pon otra vez la gráfica. Guerra. ¿Quién quiere guerra en un país? Muy distinto actuar dentro del marco de la ley, darle un marco jurídico al ejército para que pueda actuar, crear la Guardia Nacional, a la Marina también, y detener a presuntos delincuentes para que tengan un juicio. Eso se llama Estado de Derecho. Es decir, detener a un presunto delincuente para que tenga un juicio. No se trata de abandonar la impunidad, o sea, de que haya impunidad, perdón,
Se trata de detenciones de generadores de violencia y que tengan un juicio. Claro, con jueces que no liberen por dinero, con corrupción. Entonces, declara la guerra y pone al frente de la guerra a una persona que está demostrado que operaba para uno de los cárteles y que se corrompió en el proceso y que hoy está preso en los Estados Unidos. Pero además aumentaron los homicidios dolosos en 148%. Muchos de ellos lo que él llamó víctimas colaterales. Peña hizo lo mismo, no cambió prácticamente nada en su estrategia. Claro, llevó a la Policía Federal, a la Secretaría de Gobernación, pero en realidad no cambió la estrategia. ¿Y qué ocurrió? 42% de homicidios. Pero además en ese periodo, justamente en ese periodo se abandonó a los jóvenes. Es justamente en ese periodo cuando el rector, entonces rector de la UNAM, le llamó ninis a los jóvenes, ni estudias ni trabajas, como si fuera responsabilidad de los jóvenes. Abandono de los jóvenes. No hay escuelas, no hay educación, no hay empleo, mayor pobreza, mayor desigualdad, guerra y permiso para matar. No, bueno. Y además, al frente, a un delincuente. Eso es lo que ocurrió durante 12 años en nuestro país. Y asócienle la corrupción de los gobiernos. Entonces, ¿cambió la estrategia? Sí, cambió la estrategia. Cuando llega el presidente López Obrador dice, no, a ver, todo dentro del marco legal. Vamos a darle a la Secretaría de la Defensa un marco legal para que actúe, a Marina también. Vamos a crear la Guardia Nacional, una institución pública encargada de la seguridad de las mexicanas y los mexicanos. Y vamos a destinar recursos a los jóvenes. Se crearon las universidades Benito Juárez, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se dio atención a los más necesitados, a los pobres, y salen 13.5 millones de mexicanos de la pobreza. Cuando nosotros llegamos, yo decidí fortalecer la estrategia de seguridad con un área especial de inteligencia e investigación que nos dio resultados en la Ciudad de México. Porque frente a los grupos delincuenciales se requiere más inteligencia e investigación que permita hacer las detenciones de presuntos delincuentes y la coordinación con los estados, además pues del seguimiento cotidiano y en la consolidación de la guardia, y fortalecer la atención a las causas con mayor presencia territorial en los municipios de mayor incidencia delictiva. Con este trabajo que hace Rosa Isela, la Subsecretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de ir tocando casa por casa a ver qué necesitan las familias. ¿Cuál es el resultado? Durante el periodo de López Obrador, 9% de reducción de homicidios dolosos. Y con nosotros, contabilizado por año, 28%. Contabilizado de septiembre del 24 a octubre del 25, 37% de reducción de homicidios dolosos. ¿Qué falta? Sí, sí falta. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información, bienvenidos, dentro de un marco de colaboración sin subordinación. Pero se equivoca el que llama a la intervención de los Estados Unidos en México. Nosotros no somos colonia de nadie, nosotros somos un país soberano, independiente. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán?
reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán. ¿Que se puede perfeccionar la estrategia? Por supuesto. ¿Que se puede mejorar el plan? Por supuesto, pero hay que empezar. Y en el camino se va fortaleciendo. Pero esta reducción, por más que la oposición o los detractores o desde fuera tengan críticas hacia nosotros, que son válidas siempre y cuando no sean mentiras, ha implicado resultados y vamos a dar más resultados todavía, porque nosotros no vamos a traicionar a nuestro pueblo, nunca. Nos comprometimos y vamos a seguir trabajando en cuerpo y alma para defender y proteger al pueblo de México. ¿Podría darnos claridad, usted, Presidenta, o los secretarios aquí presentes, del tamaño del reto en relación a los jóvenes que podrían estar en peligro de ser reclutados por el narco? Entendiendo estas cifras que le compartía, de acuerdo a informes, en tiempos de Calderón había 30,000 reclutados por el narco, 250,000 para 2010 en peligro de ser reclutados. Y como lo empezó a documentar, le decía Francisco Cruz en Tierra Narca, su libro, desde 2009, pues resulta alucinante que, por ejemplo, Raimundo Riva Palacio diga que su prioridad es defender a López Obrador y no hacer lo que le toca, ¿no? Ese personaje que cayó en este grupo durante aquellos años. O se les olvida que en el 2010 tuvimos un horroroso caso como el del Ponchis, aquel niño sicario. Que no se malinterprete, es doloroso ver a un joven de 17 años asesinar a un presidente municipal, pero para callar a sus críticos con datos, ¿de qué tamaño sería el reto, Presidenta? Lo que te puedo decir es que estamos haciendo. Difícil es tener un número de jóvenes, y lo que queremos es que los jóvenes no se acerquen a la delincuencia. Ahora, ¿qué estrategia seguir? Más escuelas, por eso mi insistencia en más preparatorias. Más cerca de las comunidades. Más cerca de las comunidades. ¿Por qué los jóvenes tomaron la hicieron viral? Pues porque les llega. Entonces, más preparatorias que queden cerca de la casa, más preparatorias, que cuando salgan de la secundaria se vayan directito a la preparatoria. Entonces, es lo que estamos haciendo. En Michoacán estamos reforzando el número de preparatorias en un nuevo modelo, 60 nuevas preparatorias, en un modelo modular para zonas rurales y ciudades más pequeñas, además de 16 nuevas preparatorias y en todo el país más preparatorias. En un modelo de enseñanza además donde los jóvenes se sientan contentos de estar en la escuela. Más universidades. La Rosario Castellanos, estamos en coordinación con las universidades públicas, tecnológicos, politécnicos, para que aumente la matrícula. Y nosotros, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, además de las Benito Juárez para el Bienestar. Y ahora el programa que viene, que iniciamos en Michoacán, que es el de Centros Comunitarios de Alto Rendimiento México Imparable. Queremos que los jóvenes, en vez de acercarse a un grupo delictivo, tengan una pequeña beca y se pongan a hacer deporte. La escuela y saliendito de la escuela, hacer deporte o actividades culturales. Yo decía en mi campaña a la jefatura de gobierno, un estudiante más, un artista más, un deportista más, es un delincuente menos. Y en eso nosotros creemos. Además, si se cometen delitos, pues hay una ley. Si cometes delito, pues tenemos que fortalecer nuestro sistema de justicia para que haya detenciones y se cumpla con lo que dice la ley. Pero es la ley. Por eso es una estrategia de construcción de paz, no es una estrategia de hacer la guerra. Es muy distinto. Pero además de honestidad.
en todo lo que desarrollamos. Entonces, sí son dos proyectos de nación, sí son dos proyectos de nación. Uno que piensa que el pobre es pobre porque no trabaja. Uno que piensa que mientras más concentración de la riqueza mejor, porque en algún momento llegará el que menos tiene. Uno que piensa que los jóvenes deben pagar por su educación porque si no, no la valoran. Uno que piensa que hay Estado de Derecho a veces y a veces no cuando le toca a ellos. Uno que piensa que es mejor una intervención de Estados Unidos en México para poder resolver el problema de la inseguridad y entregar el país al extranjero. Uno que piensa que el pueblo no es sabio. Uno que piensa que la historia de México no representa valores. Uno que se burla de los pueblos indígenas. Ese es un proyecto de nación, que por cierto hoy le llaman ultraderecha. Y otro proyecto que es humanista, que somos nosotros, que se define como humanista, que creemos en el derecho a la educación, en el derecho a la salud, en el derecho a la cultura, que creemos en las jóvenes y los jóvenes mexicanos, que creemos en las niñas y los niños, que creemos en nuestro pueblo, que creemos en los pueblos indígenas, que amamos nuestra historia, que creemos que la independencia, la reforma, la revolución y la transformación que estamos llevando a cabo es para el pueblo y ha sido por el pueblo, que creemos en un país fuerte, independiente y soberano. Esa es la diferencia. Y que creemos en que los privilegios y la corrupción no llevan a ningún lado. Es un modelo esencialmente humanista frente a un modelo clasista, frente a un modelo de discriminación. Esos son los dos modelos. Ahora está dando resultados. Nos duelen homicidios que hay como el de Carlos Manso, claro que duelen. Y claro que en el gabinete decimos por qué pasó, qué es lo que está pasando, que se haga la investigación y que haya justicia. ¿Cómo reforzamos la estrategia? Pero regresar a la guerra contra el narco o a poner a García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad, eso nunca más. Eso ya lo vivió el pueblo de México con mucho dolor. Esa es la diferencia. Por eso hay que pensar muy bien lo que vive México hoy hacia adelante y el fortalecimiento de nuestra patria y nuestro pueblo por encima de todo y su protección en todos sentidos. También preguntar, Presidenta, ¿cuál sería el nivel de responsabilidad que pueden tener los escoltas de Carlos Manso luego de que el gobernador informara que pues uno de ellos fue quien mató también a quien disparó a Carlos Manso, al joven? Los policías municipales que eran del primer círculo de seguridad del alcalde van a volver a declarar. En efecto, esa declaración que usted dice la hizo uno de sus escoltas desde el inicio, que él dispara al agresor del presidente municipal. Sin embargo, los peritajes continúan para ver el arma que mata al agresor. Se sigue verificando el arma que también dispara en contra del presidente municipal. Entonces las investigaciones continúan y son a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado y lo van a informar más adelante. ¿Están detenidos? No están detenidos, pero están localizados y están yendo a declarar cada que se les llama. Gracias. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidente, el secretario de Seguridad ha informado sobre la detención de 2 integrantes de los rusos de Mexicali. ¿Tiene más datos sobre esta célula que por años ha controlado la frontera entre Mexicali y Caléxico? Esta detención que usted menciona fue en días pasados, pero si quiere le podemos compartir información de todos los detenidos que se han detenido de esta célula delictiva. Ok, muchas gracias, secretario. Gracias, Presidenta. En materia de seguridad al gabinete, sobre el caso de Carlos Manso, quisiera preguntar si todavía esto sigue en el ámbito de la Fiscalía Local, ¿cuándo sería momento en todo caso de que pudiera tal vez la Fiscalía General de la República traer esta investigación? Ya usted la semana pasada decía que
podía ser por el asunto de que la probable participación del crimen organizado. Por favor. Sí, primero, ahorita están avanzando todos los peritajes y las primeras declaraciones, bueno, ya no las primeras, las otras declaraciones en la Fiscalía Local. Ayer tuve una llamada con el Fiscal General de la República, hoy vamos a tener también una valoración sobre el caso y ya el fiscal en su momento, él informará si se atrae o no. Sí, pero depende de la propia Fiscalía General de la República, que como sabemos tiene su autonomía a pesar de la gran coordinación que tenemos, ya será el propio Fiscal General de la República quien lo informe. De la información que le han compartido de la Fiscalía, porque sabemos que ustedes están atentos al caso, sí. Saber si tienen conocimiento de que este caso también pudiera ser investigado por un asunto de crimen político. Incluso familiares han señalado y el propio alcalde algunos meses antes de ser asesinado había hablado pues en varias ocasiones que tuvo disputas con algunos exalcaldes, algún exgobernador ahí. Hay esta inquietud de que si pudiera ser también una línea. Lo que tenemos al momento, por supuesto, nunca se va a descartar una línea y menos a tan poco tiempo de este lamentable suceso, pero lo que tenemos al momento es delincuencia organizada. Entonces no todavía es momento de que la Fiscalía… El Fiscal General de la República lo informará. Lo importante es que la investigación no inicia hasta que se lo lleva a la Fiscalía General de la República. La investigación inicia como inició desde el primer momento. Y aprovechando, secretario, gracias. El tema también, unas semanas antes del asesinato, él había denunciado que se habían encontrado con un sitio de reclutamiento, adiestramiento en una zona, carretera cercana a Uruapan. Se le informó a usted, se está investigando, incluso se hablaba de que estaban involucradas algunas personas extranjeras en delitos en este tipo de sitios, como recordemos, bueno, ya se había dado en Teuchitlán, ¿no? De este caso específico que mencionó el presidente municipal tendríamos que revisarlo, pero hay constantes patrullajes por parte del ejército en la zona. Ha habido también detenidos extranjeros en Michoacán, como lo hemos informado aquí. También les podemos precisar cuántos detenidos extranjeros han sido en Michoacán. Gracias. Secretario, finalmente para usted quisiera preguntarle, sabemos que están en un plan antiextorsión y que están avanzando en temas de detenciones, sin embargo, a la par de que se da esta situación, ¿cómo puede o debe actuar un ciudadano que está siendo víctima de extorsión, por ejemplo, de clara extorsión, de que tienen que pagar por la venta, no solo de aguacate, de limón, también en otros comercios de venta de pollo, de cualquier otro alimento que se está dando no solo en Michoacán, también en algunos otros estados? Hace tiempo se hablaba también del Estado de México. ¿Cómo debe de actuar una vez que se denuncie, que ustedes como Estado retoman la denuncia como propia para avanzar en la investigación? Pagar el cobro de lo que les están pidiendo mientras es detenido el delincuente para evitar que sean asesinados. Sí. Por eso, a partir del 6 de julio, que inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se ha dado mucha difusión al número de 089. Como lo informamos aquí hace unos minutos, las denuncias se han incrementado. Después de que informamos y de que se inició la Estrategia Nacional contra la Extorsión, las denuncias se han incrementado. Esto quiere decir que hemos tenido confianza en la ciudadanía para atender los temas. ¿Por qué el 089? Primero, porque es totalmente anónimo, es la protección de la víctima. Lo que la víctima necesita en este caso tan delicado, en este delito tan delicado como es la extorsión, son dos cosas principalmente: el acompañamiento de un asesor profesional, que son los que están en el 089, muchas veces es telefónica. Cuando son extorsiones telefónicas se resuelve por teléfono, pero cuando son extorsiones presenciales se les da la opción de que vaya un asesor, totalmente, obviamente de manera confidencial. Entonces es el acompañamiento a la víctima, pero también la confidencialidad de la víctima. O sea, por eso insistimos tanto en el 089. Conforme se incrementan las denuncias, tenemos más información, tenemos más datos para poder investigar. No estamos, pues, estos casi 500 detenidos que van en delitos por delito por extorsión, son con las propias fiscalías muchas veces de los estados. Sí, pero ¿cuánto tiempo pasa entre que es denunciado y es detenido el extorsionador? Depende de cada caso. No tendríamos una regla en general para decir después de la denuncia se detiene en 24 horas o en 36 horas o en 48 horas, pues es imposible. Hay casos que se resuelven de manera inmediata, hay casos que son, por ejemplo, este caso que mencioné hace poco donde
3 agentes de investigación fueron heridos, pues fue a la hora que recibieron la denuncia. Entonces llegan los agentes, se hace una investigación de la última denuncia, donde había otras denuncias en el mercado central de Acapulco, y en el operativo de 1 hora hubo 3 agentes heridos, un delincuente que pierde la vida, y a las 6 horas hay 6 detenidos. Entonces varía dependiendo del lugar, de la denuncia, de qué tanta información haya, son muchas cosas. Gracias, secretario. Gracias. Si pudiera preguntarle, Presidenta, si me permite, también al secretario de la Defensa, ¿cómo será el despliegue de los elementos en Michoacán? Si va a haber como rotación, se hablaba de pues un señalamiento en torno a cómo evitar que se dispersen las actividades o los delincuentes hacia otros estados porque Michoacán estará blindado. ¿Cómo darán respuesta a estas preocupaciones? Se va a implementar un plan contención, que es la finalidad de establecer una coordinación permanente con los mandos territoriales aledaños al estado de Michoacán. ¿Qué es lo que se va a hacer? Van a buscar todos inteligencia, va a haber una coordinación muy importante para implementar operaciones coincidentes. Si bien ese es un problema al que siempre nos hemos enfrentado por las jurisdicciones, los delincuentes no tienen jurisdicción, ellos se pasan libremente de un estado a otro. Hemos establecido un procedimiento que se llama mandos especiales, es decir, en esa área se le da el mando a un comandante y él puede emplear las tropas de un mando territorial y de otro. Entonces, esa es la manera que se va a hacer. ¿Cómo se va a materializar? Bueno, también se van a establecer muchos filtros carreteros mediante puestos de control. Van a tener medios tecnológicos, va a haber binomios canófilos. Es la forma en que se va a operar. Esa es la manera. ¿Esto de contención significa encapsular a los delincuentes para evitar que vayan hacia otras zonas? ¿Cómo va a ser ahí la operación? Así es, sí, en efecto. Encapsular, detenciones. También es, encapsular, dar seguridad en el área, permitir el libre tránsito a los ciudadanos, a la población, evitar enfrentamientos entre ellos. También va a haber, por ejemplo, en límites con Michoacán y Jalisco, vamos a mandar células de detección de explosivos para que revisen todos esos caminos en donde se tiene ya información de que existen ese tipo de artefactos, detectores, carros antiminas. Esa es la manera en que lo vamos a hacer. Bien, secretario, voy a preguntarle, aprovechando que está ahí, con lo sucedido con el alcalde de Uruapan, mientras avanza, por supuesto, el plan en el que buscarán que se tenga estos resultados, ¿qué tiene que cambiar en los protocolos de cuidado de algunos funcionarios? En este caso estamos hablando de presidentes municipales, sobre todo porque, pues, usted, como mencionaba, este protocolo pues falló, a final de cuentas, bajo el resguardo que debía tener de seguridad, pues fue asesinado. Si no vieron venir, por ejemplo, que en un evento público pues masivo hasta cierto punto, pues no corriera este tipo de riesgos. Bien, el protocolo no falló, falló el protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de concientizar más a la persona que se les va a resguardar para que se apegue o coopere para la implementación de este tipo de protocolos. Si desde un principio él tal vez hubiera aceptado que fuera el personal de la Guardia Nacional quienes tienen cursos de protección a funcionarios y tienen otro tipo de preparación, se hubiera incrementado su nivel de seguridad. Eso es lo que se va a hacer. ¿Hasta dónde llegó su responsabilidad en ese acto? La Fiscalía General del Estado tiene el asunto, está haciendo la investigación, ellos determinarán. General, ya nada más para finalizar, se cumplen 6 meses del asesinato de 2 niñas en Sinaloa, sí. Que las familias anuncian que pues fue a manos del ejército, no fue en un fuego cruzado ni en un enfrentamiento directo. ¿Qué información se está investigando a los elementos que participaron en este hecho en el caso de Lady y Alexa? Sí. Se abrieron carpetas de investigación con la Fiscalía General de la República de inmediato y también con la Fiscalía General de Justicia Militar.
En el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar, el juez dictó prisión. Se encuentran en la prisión de Mazatlán los 6 elementos que están involucrados, y la Fiscalía General de la República pues lleva el seguimiento por el tema del homicidio, en donde se vieron afectados las 2 niñas. Esa es la situación. Gracias, general. Finalmente, presidenta, sobre este asunto, bueno, ya que está presente el Gabinete de Seguridad, que es un tema pendiente con la agresión que apenas padeció en las calles de la Ciudad de México, preguntarles al gabinete si qué pasa con el tema de la estrategia de protección a la presidenta. Sabemos que hay un grupo de cercanía, pero también con pues a lo mejor de cuestión de perímetro, ese tipo de cuestiones. ¿Qué papel juegan también los elementos en este caso, pues que puedan estar con el resguardo? Acércate más el micrófono porque no se escucha. Sí, bien. presidenta, con lo último que padeció apenas en calles de la Ciudad de México, esta agresión, si no se escuchaba, preguntarle al gabinete de seguridad qué papel juegan elementos, tal vez del Ejército, tal vez de la Secretaría de Seguridad, para el resguardo de la propia presidenta de la República. El equipo que va conmigo no son del Gabinete de Seguridad, es un equipo de ayudantía. Cuando salgo fuera de la ciudad, voy en un vehículo que tampoco es del Gabinete de Seguridad, sino del equipo de la Presidencia, y a veces va un vehículo de la Guardia Nacional a distancia cuidándonos. Ese es el protocolo que seguimos. Claro, pero justo preguntaba porque pues esos elementos de ayudantía no tienen experiencia en cuestión de seguridad, que como dice el general secretario, pues muchas veces hay protocolos que pues personas expuestas. No me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Bien, presidenta. Gracias. Finalmente sobre el tema… Tomamos una decisión de estar cerca de la gente. Y si hay situaciones de riesgo, una alerta que tiene CNI que dice la presidenta puede estar en riesgo en un lugar. Bueno, pues entonces nos protegemos un poco más. Eso es lo que… ¿Se aceptaría las recomendaciones, por supuesto, en caso? Siempre acepto las recomendaciones del secretario de Seguridad, del secretario de la Defensa, del secretario de la Marina. A veces ellos me piden que tenga más seguridad, pero no consideramos que sea necesario. Ahora, si hay una alerta que ellos por inteligencia tienen alguna preocupación, pues evidentemente me la dicen y buscamos mayor protección, o no ir a ese lugar, ir a otro lugar. Es decir, si estoy pendiente, no es no hay responsabilidad en esto, estoy pendiente y ellos si hay algo me informan y tomamos decisiones para evitar pues algún problema. Pero no, hasta ahora no ha habido. Qué bueno. Gracias, presidenta. Y sobre el tema de la relación México-Perú, ¿cómo queda después de que pues es declarada persona non grata con toda esta situación? Y no va a haber nada, porque ya los oí que están… Ese es, para todos los que nos ven a distancia, sí pasa aquí en la mañanera. Cuando se dice algo que de mi parte o de alguno de los compañeros o compañeras que pregunta y parece algo como difícil, se oye el ¿cierto? ¿No? Adelante. Sobre el tema, perdón, de la relación México-Perú, después de que se le declarara persona non grata como al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿hasta dónde se rompen solo relaciones diplomáticas? ¿Cómo queda la situación entre ambos países? Hasta ahora no se han roto las relaciones consulares, sino solo las diplomáticas. Y con gusto la Cancillería puede dar más información. Y no es que se hayan roto, ellos decidieron romperlas, ¿no? Sí, o sea, no es que ambos decidimos. Bueno, vamos, ya cerramos. Yo creo que ya cerramos, ¿no? Son 9:30. Muchas gracias a todas, a todos. Nos vemos mañana. Buen día.